Gary Misterio presenta los 5 libros más prohibidos de la historia de la humanidad. ¿Te gusta leer? Es un pasatiempo bastante entretenido, y hay una enorme variedad de libros de acuerdo a los gustos de cada quien. Sin embargo, ¿sabías que hay libros que no puedes leer? A continuación, algunos de los libros más peligrosos de la historia de la humanidad. Principalmente se trata de leyendas e invenciones, o al menos eso es lo que quieren que creamos. Han existido muchos libros raros a través de los años, algunos de ellos por tratar contenidos considerados como tabú en sus fechas de publicación o incluso por haber causado otro tipo de problemas, incluso la muerte de sus lectores. Publicidad. Precisamente hablaremos sobre ese tipo de publicaciones, aquellas que han inspirado leyendas urbanas y relatos que a través de los siglos han logrado sobrevivir hasta nuestra era. Probablemente conocerás más de uno de estos títulos. Listado de libros peligrosos en todo el mundo. El libro de Thoth, considerado un compendio de la sabiduría del universo, ostenta el título de primer libro maldito de la historia. Se trata del libro de Thoth, atribuido a este dios egipcio, creador de la ciudad de Hermópolis. Esta divinidad representada con cabeza de iris o de babuino e instrumentos de escriba en las manos era la encargada, según la mitología, de medir el tiempo y regir los cielos. A él se atribuye la creación del primer calendario y el control de las crecidas del río Nilo. También patrón de los escribas, de las artes y de las ciencias, Thoth fue el inventor de las palabras y, según recoge la leyenda, se dice que codificó las ceremonias que llevaban a los muertos a transformarse en espíritus. El libro de Thoth, de 78 láminas de oro, se componía de signos y jeroglíficos que, en forma de clave, ocultaban la sabiduría del dios, cuyo enorme poder se encontraba solo al alcance de unos pocos elegidos. Tiene conexiones con la pirámide de Keops, las escuelas de iniciación y hasta con la Biblia. Fue el francés Antoine Cour de Gebelin quien propugnó en el siglo XVIII que dicho compendio dio origen al tarot, y que sus páginas contenían una relación de los arcanos mayores. Según él, los sacerdotes egipcios habrían guardado celosamente a lo largo de los siglos la sabiduría ancestral de Thoth a través de esta forma de adivinación del futuro. Poseer el libro suponía hacerse con poderes inimaginables que convertían a su dueño en un ser todopoderoso. Si el famoso papiro existió o no, es algo que, desde hace siglos, se vienen preguntando estudiosos de la más diversa índole. Para el investigador Jacques Bergier, el libro de Thoth debió ser un papiro antiquísimo, copiado en secreto y con unos 10.000 o 20.000 años de antigüedad. Quizás estuvo custodiado en la biblioteca de Alejandría. Sus páginas contendrían el secreto de un poder ilimitado que permitía, entre muchas otras cosas, revivir a los muertos, comunicarse con los animales y la facultad de modificar cosas y acontecimientos a distancia. La primera referencia al texto aparece en el papiro de Turis, publicado en París a finales del siglo XVIII, donde se describe el intento de asesinato de un faraón a través de la invocación de fórmulas mágicas extraídas del misterioso libro de Thoth. En el año 360 a.C. el texto fue, según relatan las crónicas, destruido para volver a reaparecer poco después en la sabiduría griega, esta vez bajo la apariencia de Hermes Trismegisto. El libro, si fue destruido, volvió a reaparecer misteriosamente en la Edad Media, según atestigua Oscar Herradón en su obra Libros Malditos. Años después, el célebre Sigmund Freud, padre del psicoanálisis moderno, realizó en el ocaso de su vida varios viajes a Egipto y escribió un libro sobre la octava dinastía. Después de su muerte, en el escritorio de su casa se halló un mazo del tarot egipcio, con claras señales de haber sido utilizado con frecuencia. Lo usó con sus pacientes. Se inspiró en el libro de Thoth, el libro de Desian, también conocido como las estancias de Desian o las estrofas de Desian. El libro de Desian es un tomo que solo puede ser descubierto por aquellos con afinidad psíquica. La leyenda cuenta que seres de otro mundo ofrecieron los 6 primeros capítulos de este libro a los seres humanos de la Atlántida, quienes lo custodiaron en la ciudad perdida de Shambhala. Tiempo después, se escribieron múltiples copias en lengua china, pero lo cierto es que pocos ejemplares existen a día de hoy. La reproducción más antigua, datada en el año 595, se conserva en el Museo Abbey en Inglaterra. Otras 2 copias se encuentran, respectivamente, en la mansión Vanderbilt, cita cerca de Nueva York, y en posesión de la secta de la sabiduría de las estrellas. Esta última copia, con pasajes en sánscrito también, fue clave para traducir los fragmentos de Garnet y los fragmentos de Sussex. El libro de Desian es un compendio supuestamente basado en conocimiento budista. Sirvió de inspiración para la Doctrina Secreta, uno de los libros de la corriente teosófica de Elena Blavatsky. Ella afirmó que estudió el libro de Desian durante un viaje al Tíbet.
Si bien Howard Phillips Lovecraft nunca leyó las obras teosóficas, el libro de Desian aparece mencionado en El Morador de las Tinieblas. El escritor Joachim Ferry realizó una obra sobre este libro llamada Atlántida, y parte de su información se encuentra recogida en los fragmentos de Garne, el libro de Voynich. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito hace unos 500 años por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible, el denominado voynichés. El nombre del manuscrito se debe al especialista lituano en libros antiguos Wilfrid M. Voynich, 1865-1930, quien lo adquirió en 1912. Actualmente está catalogado como el ítem MS 408 en la Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. A lo largo de su existencia comprobada, el manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos en descifrados de la Segunda Guerra Mundial. Hasta febrero de 2014 ninguno había conseguido descifrar una sola palabra. Esta sucesión de fracasos ha convertido el manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica, pero a la vez ha alimentado la hipótesis de que el libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. Sin embargo, el que cumpla la ley de Zipf, que establece que en todas las lenguas humanas la palabra más frecuente en una gran cantidad de texto aparece el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple que la tercera más frecuente, el cuádruple que la cuarta, etc., hace pensar que se trata no solo de un texto redactado en un lenguaje concreto, sino también que ese lenguaje se basa en alguna lengua natural, ya que los lenguajes artificiales, como los élficos de Tolkien o el Klingon de Star Trek, no cumplen esta regla. Es prácticamente imposible que el autor del manuscrito Voynich conociera dicha ley, enunciada varios siglos después, y que por tanto la aplicase a una lengua inventada por él. En 2009, investigaciones de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, demostraron, mediante la prueba del carbono 14, y con una fiabilidad del 95%, que el pergamino del manuscrito podía datarse entre 1404 y 1438. Por otra parte, el Microner Research Institute de Chicago demostró que la tinta fue aplicada no mucho después, confirmando así que el manuscrito es un auténtico documento medieval. Sobre el lugar en que pudo haberse escrito, existen pocas pistas. En una de sus ilustraciones aparece una ciudad amurallada, y son sus almenas dibujadas las que aportan una orientación. Su forma es la de las almenas llamadas de cola de golondrina, un estilo estético que, más tarde, en el Renacimiento, se popularizó por toda Europa, pero que en el momento en que se supone que se elaboró el manuscrito, según los últimos estudios de la Universidad de Arizona, solo se podía encontrar en el norte de Italia, quizá en la amplia región entre Milán y Venecia. Según estudios publicados en 2014, por el botánico Arthur Tucker de la Universidad Estatal de Delaware, el origen del manuscrito podría ser mesoamericano. Esta hipótesis se basa en la similitud de algunas plantas ilustradas en el manuscrito con sus contrapartes americanas, y en el hecho de que el estilo con el que están realizadas dichas ilustraciones concuerda con el estilo usado en ilustraciones botánicas del siglo XVI en México. En febrero de 2014, Stephen Bax, profesor de la Universidad de Bedfordshire, Reino Unido, anunció haber descifrado el manuscrito en forma parcial 4. Necronomicon. El Necronomicon o Al-Asif es un misterioso libro que se ha considerado prohibido del autor Abdul Al-Asred, o Al-Asred. Se dice que hay quienes han querido destruir el libro, con el fin de que no sean develados algunos misterios. El libro cuenta con rituales para resucitar a los muertos, viajar a otros tiempos y dimensiones, así como fórmulas que supuestamente ayudarían a contactar con entidades sobrenaturales de gran poder. Hay quienes por un lado dicen que leerlo puede provocar locura y muerte. Y por el otro lado, se encuentran los escépticos, quienes creen que solo se trata de un libro fantástico creado por H.P. Lovecraft. Antes de que se le llamara Necronomicon, el libro de las letras de los muertos, tenía el título de Al-Asif, nombre árabe que hace referencia al ruido nocturno producido por los insectos, que a su vez, metafóricamente, remiten algunas culturas al murmullo de los demonios. El autor Al-Asred, quien escribió este libro poco antes de morir, era poeta de Yemen, en el 700 después de Cristo aprox. Y se dice que era musulmán fuera de la ortodoxia, y que adoraba seres de la oscuridad, que él ganó. Noxototictulu. Según cuenta la leyenda, pasó 10 años en el desierto al sur de Arabia, donde hay espíritus del mal y monstruos de muerte. El Al-Asif fue traducido secretamente al griego por Teodorus Filetas de Constantinopla, por el año 950, y le dio el nombre de Necronomicon.
A partir de entonces se dice que el libro ha sido responsable de hechos siniestros e historias malditas. Finalmente se cree que el texto se prohibió y algunos de sus ejemplares fueron quemados. Pero no todos existen copias guardadas celosamente, pero el misterio es dónde. El Necronomicon ha sido conocido en muchas partes del mundo, junto con su leyenda, generando misterio en torno al mismo. Para algunos es solo ficción, pero para algunas sociedades ocultas es un libro real de gran valor, al cual algunos guardan culto. Se dice que algunos de los ocultistas más grandes de toda la historia, lo han leído, estudiado, practicado, comprobado su veracidad, y realizado actos ocultos, gracias al poder del libro El Necronomicon ES junto con otros libros como el manuscrito Voynich y la Biblia del Diablo, libros ocultos, con leyenda, y un gran misterio en el mundo paranormal y esotérico, Excalibur. Finalmente, el conteo de libros peligrosos finaliza con un texto de L. Hubbard, fundador de la cienciología, y en ahí brinda sus respuestas a diferentes preguntas existenciales del hombre como, ¿de dónde venimos? ¿Cuándo se creó el universo? Y por supuesto, ¿existe Dios? Sin embargo, al igual que los otros libros de los que hemos hablado, la lectura de su testimonio causó trastornos mentales en sus lectores. Nunca fue publicado de manera oficial, pero hay copias de manuscritos entre algunos de los seguidores de esta doctrina. ¿Ya conocían algunos de estos libros? Probablemente sí, y quizás muchos sigan escépticos sobre su existencia y no los culpo, personalmente me incluyó, pero es curioso imaginar que algo tan simple como un libro puede provocar tantos problemas, es bastante curioso. ¿No lo creen? Si te gustó el video suscríbete y dale me gusta. Hasta un próximo video.